Bueno, entonces, dijimos, vamos a arrancar haciendo una lista de temas que quieren que charlemos. Y si no, vamos a hablar un poco de testing. Bueno, preguntaba recién, Agustina preguntaba por el chat, eh, en el diagrama de UML, asumo que estás hablando de un diagrama de clases de UML. Cuando decimos UML es todo un lenguaje, tiene muchos diagramas. Entiendo que te referís a un diagrama de clases UML. ¿Y cómo indico de qué clase es la colección que estoy devolviendo? Bueno, por lo general uno no necesita incluir tanto detalle en el diagrama de diseño. Alcanza con decir que devuelve una colección. Hay algunas técnicas que podrías usar, lo podés discutir bien con Gabriela, pero una técnica que podrías usar es la de estereotipos. En UML vos podés decir, por ejemplo, algo como set, que devuelve, para decir que algo devuelve un set, lo estereotipas, decís persona. Entonces, ahí decís, el valor de retorno o el parámetro, lo que sea, es una colección de personas y usás la idea de estereotipos para agregar algo más de información. Eso es lo que yo haría. Para confirmar, podés charlarlo con Gaby Pérez o Roxana, que son nuestras expertas internas en UML. Pero yo, por ejemplo, usaría, a ver, yo lo que te diría es, no importa en el diagrama de clases. En el diagrama de clases no importa el tipo de la colección. En particular, sí, eso es una decisión más de implementación. Bueno, eso. Si no hicieron ningún diagrama de secuencia, hagan algún diagrama de secuencia. No pongas, Agustina, no pongas collection, ¿en dónde? Como valor de retorno, por ejemplo, a ver, voy a abrir StarUML. Vieron que yo uso StarUML como editor, a donde se abrió, a ver si lo puedo arrastrar para esta ventana, sí, acá. Entonces, bueno, ahí tengo un diagrama de clase, agrego una clase, agrego un método, prueba, que devuelve persona, asterisco, allá, asterisco. Eso quiere decir que devuelve muchas personas. Decir que devuelve collection, uno podría decir, esto devuelve collection, o devuelve dictionary, pero pierde el sentido de lo que el diagrama de clases quiere expresar, que es la relación entre distintas cosas en el diagrama. Un diccionario de qué otra clase. Entonces, ahí lo mejor sería decir, no sé, o me decías, por ejemplo, integer. Y yo creo que a esto se le puede poner el estereotipo. A ver, uno puede poner, yo no sé si esto se hace así, sinceramente. Ah, no, ese es el estereotipo de la clase, qué tonto. Entonces voy al método. Y acá estaría estereotipando el método, lo cual no es lo que quiero hacer. Yo quiero estereotipar el parámetro. 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 ¿Puedo estereotipar el parámetro? Set. Bueno, ahí estereotipé el parámetro, sin embargo en el diagrama no aparece, habría que ver cómo uno, si uno quisiera cómo lo hace, podría intentar estereotipar el método. Todo a entender que no es un detalle que uno quiere poner en el diagrama. Bueno, ¿qué cosas más? Me decían diagramas de secuencia, si no hicieron, hagan alguno, tuvieron oportunidad en todos los ejercicios de 16 al 21, podrían haber hecho diagramas de secuencias, hagan alguno.
StarUML, el diagrama de secuencia, ¿cómo haces para que no te queden todas las lifelines en el mismo nivel? En el mismo nivel. Bueno, por lo general las lifelines, vamos a ver un diagrama de secuencia. Sequence diagram, a ver si entiendo a qué te referís, ¿no? Entonces, vamos a tirar una acá, vamos a tirar otra acá, y en principio están todas a la misma altura. Imagino, Inti, que decís con nivel a esto acá arriba, a la altura. Bueno, la única razón para que una línea arranque más tarde es porque uno de los objetos, una de las líneas de vida, arranca la otra. Si no están todas a la misma altura. Y eso pasa cuando tenemos un mensaje de creación. Entonces, tengo un mensaje que llega de no sabemos dónde, found message, un poco más abajo. Entonces, tengo un mensaje que viene de algún lado y ese crea a la otra línea de vida y así es como se baja. Ese es el único caso en el que una línea de vida va a ir más abajo. Si no, todas las líneas de vida inician cuando inicia el método. Eso quiere decir, todos los objetos existen cuando este método arranca. Ninguno se crea dentro de este anidamiento de envíos de mensajes. María Agustina. Pasa que me surgió la duda cuando usé un diccionario para poner edades y la cantidad de gente que tenía esa edad. Bueno, entonces, ahora vuelvo a Agustina, estoy mirando a ver el chat para que se tranquilice el chat. Claro, entendí, la descripción hay que ponerla en esos diagramas, es mínima. Entonces, si el objeto ese se crea en otro momento, solo lo harías en otro diagrama de secuencia si o te piden hacer un diagrama de secuencia de tal funcionalidad, o vos crees que si vos sos la que decide qué diagramas de secuencia hacer, si vos crees que la funcionalidad, el caso de uso en el que se crea ese objeto es lo suficientemente complejo como para que amerite un diagrama de secuencia. Recuerden, hacemos los diagramas de secuencia, cuando decidimos nosotros, hacemos los diagramas de secuencia que nosotros creemos que documentan partes del diseño que no son obvias, o que nos ayudan a pensar y decidir sobre el diseño. Cuando decidimos nosotros, entonces elegimos qué diagramas de secuencia hacer. No hacemos todos los diagramas de secuencia porque nuestra función no es dibujar. Nuestra función es programar, diseñar bien y programar. Y usamos los diagramas de secuencia para documentar partes del diseño que son complejas de entender, ya sea para nosotros o para otros. Cuando no somos nosotros los que decidimos qué qué diagramas de secuencia hacer, hacemos el que nos piden que hagamos. Y si nos piden que hagamos, hay que hacerlo respecto a es obligatorio. Si alguien nos dice, haga el diagrama de secuencia de tal cosa, tenemos que hacerlo. Si alguien nos dice, diseñe esta parte en un examen, ¿no? En una evaluación, nos va a decir, bueno, haga tales diagramas de secuencia o haga el diagrama de clases. Si hay que hacer un diagrama de secuencia, les van a decir. Entonces, algo más. Si nos hacen hacer un UML o diagrama de clase, ¿sí? No, pueden hacerlo en papel. Recuerden que si lo hacen en papel, tienen que ser prolijos, tienen que respetar la sintaxis y, bueno, y asegúrense de que cuando le sacan la foto para subir, lo sale claro. Bueno, me había quedado pendiente lo de María Agustina que decía que había armado un diccionario para juntar edades, usarlo como contador. Entonces, ahí utilizaste como el diccionario como una estructura para asociar cosas. Bueno, entonces, ahí usaste un diccionario como estructura para asociar cosas. Para este valor corresponde tal cosa, ¿no? Eso es lo que hiciste. Una aclaración que hago es, los diccionarios
son tramposos porque a veces uno modela, ya lo charlamos en alguno de las conversaciones en los foros de Moodle, pero a veces uno utiliza un diccionario para asociar cosas que deberían estar asociadas dentro de un objeto. Por ejemplo, alguien pone un diccionario donde está el DNI de una persona, nombre de la persona. Y así modela y pasa información de una lista de personas como un diccionario. En realidad lo que debería haber hecho es modelar objetos personas que tienen DNI y nombre y después pasa una colección. Los diccionarios, como bien decíamos, busquen, si tienen dudas sobre diccionarios, buscan esa conversación que tuvimos, si no me equivoco, estaba Inti en esa conversación, sobre diccionarios, en uno de los threads del foro, porque uno usa diccionarios como una forma, por lo general se usan para optimizar las búsquedas en colecciones. Entonces, si en lugar de tener, no sé, tengo un montón de personas o un montón de alumnos en una colección, y yo sé que los busco con mucha frecuencia por número de legajo, si yo lo hago en una colección, eso lo tengo que hacer con un detect. Entonces, lo transformo esa colección en un diccionario al que puedo buscar haciendo un detect por cualquier otro atributo y con un at por legajo. Entonces, el atributo legajo lo uso como clave del diccionario, pero además el objeto sabe cuál es su legajo. El diccionario se usa como si estuviéramos hablando de base de datos, un índice. Y suele ser, por lo tanto, como es una optimización de código, suele ser algo que no es parte del diseño, sino ya parte más de decisiones de último momento de la implementación. Por lo general, entonces, los diccionarios no van a parar a los diagramas de UML. En el caso de esto de cantidad de edades de las asociaciones, vos podrías decir, bueno, devuelve en el diagrama, podrías decir, devuelve, claro, eso se resuelve bien con un bug, Agustina, porque lo que vos querías resolver ahí es, mira, acá te devuelvo una colección con todas las edades. Si querés saber cuántas hay de cada una, contalas. No es funcionalidad de este objeto dártelas contadas. Acá te doy todas las edades. Si te las doy en un diccionario, ya armé yo. Pero ¿y si querías, no sé, contar otra, no sé, hacer otra cosa, encontrar el promedio, la edad más común, el promedio, la media, la mediana, la desviación estándar, todos valores estadísticos que hay en una colección? ¿Armás un diccionario con todas esas cosas? Entonces, lo que uno puede pensar en ese momento, bueno, esto devuelve una colección. De hecho, al devolver un bug, ya te da esa cuenta. A un bug le podés medir cuál es el valor más frecuente, por ejemplo. Incluso no me extrañaría que un bug pueda... Sí, eso. Un histograma, pedirle a un bug, no sé. Bueno, listo. Tema de diagramas de secuencia, ¿estamos? ¿Qué otra cosa quiere? Ah, ¿ven? Claro. Ese es un ejercicio probablemente que tenía como objetivo pedagógico. Yo siempre jodo, van a ver que insisto mucho con esto de cada actividad que uno hace en una materia tiene un foco pedagógico. Se busca que uno aprenda o se exponga a algo, no es simplemente hacerlo andar. ¿Por qué me pidieron que hiciera andar esto? ¿Qué querían que aprendiera? Bueno, en el caso de ejercicios que se resuelven conociendo el protocolo de una clase en particular, apuntan a generar en ustedes la actitud de, che, esto es tan obvio y es tan recurrente que seguramente hay un objeto que lo hace. ¿Qué hago? ¿Lo programo de cero o me pongo a ver qué hacen las librerías que existen de objetos y encuentro uno que lo haga? Ese ejercicio en el que la forma más interesante de resolverlo es con un bug que tiene cierta funcionalidad, no tiene como objetivo que aprendan a usar bug de Smalltalk, sino que vean cómo en una librería que ofrece ciertas funcionalidades, probablemente haya funcionalidad que uno pueda reutilizar. ¿Cómo la busco? ¿Cómo me doy cuenta cuáles son esos casos
en los que, esto seguro está hecho. Sí, Agustina, es integer asterisco y sale con fritas. De hecho, si vos tuvieras que decir de qué tipo, el diccionario visto como colecciones, los valores del diccionario, lo que el diccionario guarda son los valores, no las claves. En términos pensados como colección. Las claves son simplemente los índices. Uno no diría que un array guarda números porque tiene índices del 1 al 10. Eso del 1 al n. Esos son los índices. Lo que guarda es lo que tiene adentro. Bueno, el diccionario igual. Entonces uno, si lo quisiera documentar, diría colección de lo que tiene adentro el diccionario, no las claves. Bueno, ¿qué más? Si no, vamos a testing. Estamos grabando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a testing. Bueno, entonces les decía, vamos a tomar prestadas unas slides de la profe Garrido que nos vamos a cruzar en Orientación a Objetos 2, en Taller de Programación Orientada a Objetos, en Ingeniería de Aplicaciones Web y alguna otra materia optativa más. En métodos ágiles. Y quería charlar un poco sobre test de unidad. Test de unidad que ustedes lo vieron en esta materia. En principio, muchos de los ejercicios que hicieron tenían tests programados por nosotros que el código que escribían ustedes tenía que pasar. Luego, en el ejercicio 8, con la excusa de probar herencia y de practicar herencia, había que hacer una subclase de una clase que ya existía, que se llama test case, y esa clase abstracta programa el comportamiento general que tienen los tests automatizados. Entonces ahí empezaron a ver, tuvieron que leer un poquito sobre qué es escribir tests, usando este framework que se llama SUnit. Pero el contexto, el objetivo principal de eso era herencia, ¿no? Y ver quién es self, no era aprender a escribir tests en general. Y ya van a ver que el último ejercicio de la práctica, que está en la parte de los ejercicios opcionales, o los dos últimos, el 22 y el 23, son ejercicios de hacer práctica de testing. Estos últimos ejercicios no van a entrar en el parcial. Les digo eso antes de que me lo pregunten. Sí puede entrar alguna, el 9 también era opcional. El 9. Bueno, claro, bueno, pero no era de testing ese, ¿no? Entonces, podría entrar alguna cosita muy simple de tests en base a lo que hicieron en los ejercicios anteriores, pero no esto de escribir buenos tests, como es el foco de los dos últimos ejercicios y de lo que vamos a charlar ahora. Ahora vamos a charlar, no sé por qué a mí me sale test de filtered set. Ese sería, bueno, no sé, el 9 también era opción en los adicionales. Acá, filtered set. En algún momento el ejercicio de filter set era ejercicio 9. Tal vez estás trabajando con algún PDF INTI en lugar de... claro, reordenamos eso. Te generaste un PDF del cuadernillo y nosotros lo cambiamos para llevar eso a ejercicios opcionales. Bueno, entonces, ¿por qué testeamos? Porque queremos que nuestro software tenga mejor calidad. Y la calidad de
Bueno, hay muchas dimensiones de calidad de un artefacto de software, pero dos formas de ver la calidad, o al menos dos dimensiones son que hay que hacer, o sea, que la funcionalidad sea la que nos pidieron y que no tenga bugs, que no tenga errores. Y eso se mide en distintas espacios o dimensiones. Por ejemplo, cuando uno involucra al usuario, le dice, bueno, probá la aplicación y decime si esto es lo que habías pedido, a eso se le llama un test de aceptación. Si estamos hablando de un sistema grande que tiene muchas partes, por ejemplo, una base de datos, una aplicación móvil, un servidor que se conecta a otros sistemas, uno tiene que hacer pruebas para ver que todas estas cosas hablan bien. A eso se le llaman test de integración. De hecho, incluso cuando uno piensa solo una parte de ese sistema que estaba hecho por muchos subsistemas, uno piensa solo el servidor, igual tiene distintas partes que uno reconoce. Y que puede que estén programadas y testeadas por separado, y después haya que juntar y hacer lo que se llaman test de integración. Y finalmente vienen los más finitos, de lo más afuera, fui para adentro, fui lo que ve el usuario, lo que ve el arquitecto o el instalador, y vamos a lo más finito, que es lo que ve el programador, que son los tests de las unidades, distintas partes de mi sistema, componentes chiquitos. Podrían ser objetos, métodos, o si uno estuviera trabajando en programación funcional, funciones. Y una particularidad que tiene el test es que hacer test es costoso. Uno los tiene que pensar muy bien, los tiene que ejecutar, y cada vez que las cosas cambian, hay que volver a ejecutarlos, porque cada vez que metimos mano en el código, por ahí rompimos algo. Entonces, lo que se sabe hoy es que testear de manera efectiva y eficiente, efectiva quiere decir encuentro los problemas, y eficiente es no me paso una vida testeando, implica que haya alguna forma de automatizar. Ese unit es una herramienta de lo que se llama la familia de los XUnit, ahora les voy a contar por qué, para automatización de tests de unidad. La idea es, vos escribís los tests una vez y los ejecutás cada vez que modificás algo. De hecho, hay ambientes de desarrollo en los que cada vez que uno graba, se corren los tests. En paralelo se van corriendo los tests, sin que uno diga nada. Y cuando si los tests dan verde, no pasa nada. Cuando un test da rojo, se te prende una alarma, entonces dices, rompí algo. ¿Dónde lo rompí? Este framework, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada? Un framework es un conjunto, una librería de clases, en la que hay clases abstractas, clase concreta, pero que a diferencia de una librería cualquiera, por ejemplo, la librería de colecciones, que uno puede agarrar una colección y la usa, y de toda la librería usa siempre la misma y sabe solo esa, en un framework, las clases que hacen al framework trabajan en conjunto. Uno no puede agarrar una sola y usar esa. Es como si alguien me diera de una aplicación, sacara las cosas que son muy específicas a un cliente y me da todo lo demás. Entonces, no sé, agarra la aplicación de Globo y saca lo que es específico de Globo y me deja lo que sirve para Globo, para Rappi, para la otra de los cosos rojos. Saca lo que es común a todas. Y eso es lo que me da, ese es el framework. Son un montón de clases abstractas y concretas que trabajan en conjunto y resuelven casi toda la funcionalidad de la aplicación, de un tipo de aplicaciones, de una familia de aplicaciones o de una problemática de aplicaciones. En este caso, ese unit dice, los test automatizados son programas que uno escribe que testean a otros programas. Son objetos que yo escribo cuya función principal es testear a otros objetos. Entonces son programas los tests de unidad. Ahí todos son muy parecidos. Bueno, entonces yo te doy ya casi hecho
lo que hace a un test automático de unidad, vos simplemente tenés que hacer lo que es específico de los objetos que vas a testear. La primera versión que se hizo de esto, que hoy se conoce como JUnit, NUnit para .NET, PyUnit para Python, la primera versión que se hizo de este framework se llamó SUnit y fue hecha en Smalltalk. Y fue hecha por este Ken Beck que yo les contaba que es amigo de la profe Garrido. De hecho, Ken Beck estuvo hace 3 años en la Facu. Estuvo acá en Argentina, creo que estuvo, no sé si estuvo por la Facu o estuvo en Buenos Aires, me acuerdo que lo tuvimos por acá. Este primer framework que hicieron, con esta filosofía de, mira, hay que programar, les doy un cachitín de contexto de paso que les puede resultar interesantes. Antes no importaba las características del sistema que tenías que hacer, vos lo diseñabas todo al principio, lo programabas y después lo testeabas. Con el tiempo se vio que hay sistemas que requieren eso, por ejemplo, sistemas críticos que requieren, antes de empezar a programar, un diseño muy detallado y un testeo del sistema completo, pero se vio que hay otros sistemas, otra forma de hacer sistemas que se llama ágil, o otros contextos, en los que uno puede programar rápido que ande y después sí mirar para adentro y pensar que esté bien internamente. Eso lleva a otra filosofía de la construcción de sistemas, pero para que no resultara en cosas súper chanchas que andan y que después nadie tiene que mantener, nadie puede mantener, debía respetar, o sea, para ir hacia esta filosofía de yo tengo que construir algo rápido para mostrarle al cliente que estamos en sintonía, que tiene algo andando, pero al mismo tiempo no quiero ir en un camino de pegar todo con, de atar todo con alambre. Quiero ser ágil, pero no quiero hacer las cosas mal. Entonces, en ese contexto de ser ágil y no hacer las cosas mal, es que aparecen dos conceptos. Primero, como vas a meter mucha mano al código, porque todo el tiempo va a estar evolucionando, vas a estar testeando muchísimo. Entonces querés que los tests se hagan automatizados. Vos no querés tener que hacer las pruebas a mano, vos querés escribir código y apretar un botón y que se haga el test. Porque ya tu conocimiento de cómo se testea lo escribiste en un algoritmo. Ese es uno de los principios para esto de ser ágil. Tener test automatizados. El otro principio para ser ágil y poder hacer sistemas rápidos pero bien es todo el tiempo estar mirando el código y cuando ves que en el diseño hay mal olor, lo mejorás. Y como tenés test, no tenés miedo de romper. ¿Viste una clase que estaba mal diseñada, una clase que tenía envidia de atributos, qué sé yo? Agarrás y en ese momento que tenés un rato, porque justo estabas agregando funcionalidad en esa clase, decís, ya no puedo trabajar más en esta clase porque es un asco. Entonces, antes de agregar esta nueva funcionalidad, mejoro el diseño interno. Corro los tests, me doy cuenta que nada cambió, no se rompió nada, listo. Ahora tengo lo mismo que antes, pero más lindo. Y ahora agrego la nueva funcionalidad. En ese contexto aparecen todos los frameworks que se llaman XUnit, que es unit por la idea de test automatizado y la X se reemplaza por el lenguaje que estén usando, ¿no? Bueno, hasta ahí cómo vamos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué es un test de unidad? Bueno, un test de unidad testea el artefacto más chiquito de ejecución que yo puedo tener en, sí, el PPT ya está subido, lo único que tengo que hacer es que sea visible. Un test de unidad testea el artefacto mínimo ejecutable.
¿Qué cosa es un artefacto mínimo ejecutable? Dependerá del paradigma en el que yo esté trabajando. En el paradigma funcional eso será una función. En objetos, lo mínimo que yo puedo testear, lo más chiquito, es un método. Y el objetivo cuando yo testeo es, quiero tener un test por cada una de esas partes unitarias. Cosa de que yo, cuando modifico algo en mi código y corro los tests, puedo ver todas las partes individuales que se rompieron. Si yo toqué, por ejemplo, si yo cambio una variable de instancia, no sé, cambio el método initialize y algo que era una order collection lo pongo en diccionario, probablemente exploten muchos métodos. Quiero saber cuáles son todos los que se rompieron. Por eso tengo que tener un test por cada uno de ellos. Y lo que el test garantiza, o lo que el test intenta mostrar es, si esta unidad yo la miro como cajita negra y yo la puse en un estado conocido, yo lo que quiero demostrar es que cuando le mando un mensaje, el resultado es el que yo esperaría en ese estado conocido. Si uno mira los tests y puede pensarlos, los tests cumplen 3 funciones. 1, me dejo tranquilo que no rompo nada. 2, yo puedo mirar los tests y me sirven de documentación. Describen los contratos que ese objeto o ese método respeta. Y 3, que es casi una mezcla de los otros dos, los tests son ejemplos de uso. Si yo quiero ver cómo se usa un determinado objeto, voy a la clase test de ese objeto y veo cómo se lo usa en los tests. Un test de unidad tiene 4 partes. Dijimos, entonces, para testear una cosa, testear un método, yo no puedo testear un método en aislamiento, yo testeo un método, pero para eso necesito el objeto que sabe responder al mensaje que corresponde a la ejecución de ese método, ¿no? Entonces, dijimos, hacer un test de unidad es, si yo quiero testear el método X, necesito poner a un objeto que entienda el mensaje X en un estado que yo conozca para saber, dado que el objeto está en este estado, cuando yo le mande el mensaje X, va a responder tal cosa. A ese preparar el objeto que va a entender el mensaje o que va a ejecutar el método que quiero testear, tener el objeto y prepararlo en el estado que necesito, puede ser un objeto, puede ser varios, se llama preparar el fixture, como en un torneo de fútbol o de lo que sea, armo el fixture. La siguiente parte que tiene un test es, bueno, ahora que ya sabes quién juega contra quién, preparaste el fixture, ahora ejercítalo al objeto, mandale mensajes. Por ahí le mandás un solo mensaje o por ahí le mandás varios mensajes. Por lo general vos le mandás varios mensajes para hacerlo que cambie, que se ejercite. Pero estás pensando todo el tiempo, arrancó en el estado X, le mando tal y tal y tal, entonces ahora debería estar en tal otro estado. A esta segunda parte se le llama ejercitar. La tercera parte implica, bueno, ¿ahora qué? Yo lo creé, lo preparé al objeto, lo ejercité, le mandé mensajes. Ahora ya sé cómo debería responder. Entonces, le mando mensajes para chequear que está funcionando como uno esperaba, que cambió el estado al estado que tendría que cambiar, o que ahora si le pido que haga algo, lo hace de tal manera. A esa tercera parte se le llama hacer las pruebas. Preparo los objetos, los ejercito y les mando un mensaje para ver cómo quedaron o qué hacen. Y finalmente, existe una última fase que a veces hay que hacerla, a veces no, que es, bueno, todos estos objetos que preparé para hacer el test, los tengo que destruir, los tengo que liberar los recursos que generé. A veces ese liberar los recursos se hace automáticamente. Cuando uno crea objetos, no los tiene que andar tirando después. Si nadie los referencia, se los lleva al garbage collector. Pero supongan que un test, por ejemplo, un test prepara objetos en una base de datos, por decir algo, o abre una conexión de red, bueno, eso no se deshace solo, el garbage collector no lo puede deshacer, entonces ahí hay que hacer un proceso de teardown, que es
limpio todo lo que dejé preparado. ¿Eh? Esas son las partes. Hasta ahí, ¿cómo venimos? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Bueno, el garbage collector, si vos creas objetos, por ejemplo, creas instancias de cosas, cuando el test termina, nadie referencia esas instancias de cosas, entonces el garbage collector mira, che, tengo en la memoria estos objetos y que nadie los está apuntando a esos objetos. Obvio que nadie los va a poder usar, los tiro. Ahora, imagina este otro caso extremo. En el setup, vos le decís a otros, no sé, arrancás, por decir algo, arrancás un servidor en una máquina virtual, en Amazon. Creás un montón de objetitos. Haces el test que habla contra esa máquina virtual de Amazon, por decir algo extremo. Cuando el test termina, todos los objetitos que vos creaste se los lleva el garbage collector. Pero el garbage collector no sabe que vos arrancaste una máquina virtual en Amazon. Entonces no la paga. Apagar esa máquina virtual estaría en el tear down. ¿Se entiende el ejemplo? Es un ejemplo extremo porque uno no haría un test de unidad que tenga una dependencia, eso ya es más un test de integración. Pero créeme que hay casos en los que uno crea objetos. Te doy un ejemplo. Mira, te doy un ejemplo más simple. Más simple. Supongamos que hay un test de un archivo, de un método que escribe cosas en un archivo de texto en el directorio, en la carpeta local. Entonces, cuando el test termina, vos todos esos archivos que creaste durante el setup, el fixture y el test, los querés borrar. Porque si no, se van a mezclar la próxima vez que el test se ejecute. Ese es un ejemplo más realista. Recuerdo haber hecho cosas de esas. ¿Se entendió, Juliana? Bueno, entonces, eso es, en términos generales, un test de unidad. ¿Cómo programo un test de unidad en Faro o en cualquier Smalltalk usando SUnit? Esto es exactamente igual si van a usar. Hay que cambiar los nombres de las clases, los nombres de los métodos, algún cachito cambia la técnica. Sí, el nombre del método sí hay que poner algún tag, pero esto es idéntico si van a usar JUnit para Java, NUnit para .NET, PyUnit para Python. Entonces, una regla, al menos en ese unit, es primero, por cada clase en la que hay métodos que vos querés testear, vas a tener una clase de test. Mis tests son métodos en clases. Cada test, yo tengo por cada método a testear, mis unidades son métodos. Por cada método a testear, tengo al menos un método que es el test de ese método a testear. Ese método que es el test del método a testear, no está en la misma clase del método a testear, está en otra clase. A esa clase yo la reconozco porque tiene todos los tests que corresponden a la clase donde están los métodos que quiero testear. Eso quiere decir casi que voy a tener una jerarquía paralela de tests. Si la clase persona tiene métodos que quiero testear, entonces va a haber otra clase que va a estar en otro paquete de mi Faro que se va a llamar test persona o persona test. Y donde van a estar todos los métodos de prueba que testean los métodos de la clase persona que hay que testear. Ya vamos a ver que no testeo todos los métodos de la clase persona. Y no para todas las clases va a haber
una clase de test. Algunas clases no van a meritar que tengan su clase de tests. Esa clase que tiene todos los métodos que testean, esa clase que corresponde a los tests para otra clase, se llama un caso o un test case. ¿Mm? Y en Faro, esas clases de test case sí o sí son subclase de la clase test case. Ese unit agrega en mi Faro una clase que se llama test case. Entonces yo, si quiero testear métodos de la clase persona, voy a hacer una subclase de test case que se llame persona test. Dentro de esa clase persona, yo voy a definir un montón de metoditos que se llaman test algo, test algo, test algo. Esa palabra test al principio es importante en Faro porque así es como reconoce cuáles son los métodos que son tests. A esos les pone la bolita gris, verde, amarilla, roja. Y cada uno de esos métodos tests algo se va a corresponder con un método de la clase que estoy testeando, por ejemplo, la clase persona. Entonces voy a tener test promoción, o sea, que corresponde, es donde están las pruebas del método promoción de la clase persona. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Estoy repitiéndole los que tenían en ese apuntecito que les hicimos leer en el ejercicio 9. Ah, el 9 era opcional, entonces alguno por ahí no lo leyeron. Y después yo les dije, toda prueba tiene un setup, porque hay que, antes de empezar a ver si el método promoción anda, hay que crear una instancia de persona, no sé, llevarla a o de la clase alumno para que tenga promoción, llevarla al estado en el que yo sé si va a promocionar o no. A ese preparar el objeto y llevarlo al estado que yo sé, se llama fixture setup. Hacer lo que de unos exámenes sería ejercitarlo y después ver si anda el método promoción, sería check. El ejercitarlo y el check están dentro del método test algo. ¿Mm? Están dentro de ese método test algo. Pero el preparar el objeto, como lo voy a tener que hacer para muchos de los tests, se pone en otro método, se pone en el método setup. Entonces mi estructura de mi clase de test me queda, o cuando empieza a funcionar mi clase de test, me queda así. Yo tengo una clase de test, esto no es un diagrama de clases, esto es un diagrama de cómo imaginar la ejecución de un montón de test. Entonces, si yo tengo una clase para testear, la clase test alumno o alumno test, voy a tener n métodos que son test algo. Ese algo es casi el nombre de un método de la clase alumno. Y voy a tener un único método setup y un único método teardown. En ese método setup preparo los objetos que necesito en todos o casi todos los métodos de test. Porque así lo escribo una sola vez. Y en el teardown desarmo todo lo que armo en el setup. Entonces, ¿se acuerdan que en Faro yo tengo por cada método de test una bolita para activar el método de test? Pero también tengo una bolita en la clase de test que me ejecuta todos los tests. Bueno, cuando yo le hago clic a la bolita que está en un método, lo que ese unit hace es crea una instancia de esa clase, le manda el mensaje setup para que prepare el fixture, le manda el método sobre el cual yo apreté la bolita, dentro de ese método se ejercita el objeto, se ejercitan los objetos que preparé en el setup, se chequea que el objeto haya quedado bien, y después a esa instancia de test se le dice teardown para que desarme todo lo que armó. Eso cuando hago clic en una de las bolitas de los métodos. Si hago clic en la bolita que está junto a la clase, en algún orden que desconozco, hace eso mismo, pero para todos los métodos que son test algo. Dice, crea una instancia de la clase test, le dice setup, le dice test algo, le dice teardown. Crea una instancia de la clase test,
le dice setup, le dice test otra cosa, le dice teardown. Así debemos imaginarlo. Eso, de alguna forma, permite ejecutar muchos tests de manera independiente. Y yo tengo que saber que se ejecutan de forma independiente. Nunca un test debería asumir que otro se ejecutó antes o se va a ejecutar después. Se ejecutan en aislamiento. ¿Hasta ahí preguntas? Entonces vamos a mostrar un ejemplo. Imaginen que tenemos, como ejemplo vamos a tomar de la clase integer la función o el método factorial. ¿Se acuerdan cómo es el factorial? El factorial de un número es de ese número para atrás multiplicar a ese número por s-1, s-1, s-1 hasta llegar a 1. Factorial es un claro ejemplo de una función recursiva. ¿En qué materia vieron recursión? Bueno, factorial es una función de naturaleza recursiva. Es el ejemplo que usamos siempre para recursión. Entonces, ¿cómo está implementado factorial en la clase entero? Si el que recibió el mensaje, yo voy a escribir para calcular el factorial, voy a escribir algo como 8 factorial. Al 8 le mando el mensaje factorial. Entonces, como 8 es un entero, va a ejecutar el método factorial. Y dice, si yo soy menor que 0, entonces voy a levantar un error. Esta es la forma en la que en Faro yo digo excepción. No sé si en alguna materia hablaron de excepciones. Las excepciones son formas de yo escribir código que dice, acá hay un error. Bueno, entonces, las excepciones, claro, try catch es gestión de excepciones. Entonces, a veces el problema un programa da errores porque me equivoco. A veces uno escribe un programa y quiere decir en el código que está escribiendo, che, si esto pasa, es un error. Pero no quiero que explote. Quiero que quien use esta función decida qué va a hacer cuando aparece el error. Entonces, en esos casos lo que digo es, levanto una excepción para que aquel que invocó la funcionalidad que levanta la excepción pueda decidir si la sigue levantando para arriba y que la vea el usuario un cartel de explotó, o si dice la parte que está fuera del programa del código que levantó la excepción dice, hay una excepción, no voy a hacer que el programa explote, le voy a poner un cartelito más amigable al usuario. Estamos teniendo problemas, vaya para atrás y continúe. A eso se le llama excepciones. Entonces, en este caso, es un método que para los números negativos, el factorial no está definido, entonces levanto una excepción. No es que no anda el factorial para los negativos. Y la funcionalidad que hace es levantar una excepción. El error en el factorial sería que para los números negativos te dé nil, te dé el factorial del número positivo correspondiente, porque eso sería un error. Entonces, al 8 le dije factorial, self, menor que 0, no, porque yo self soy 8. Entonces, tomo el 8 como ejemplo, ¿no? Entonces, voy acá abajo y digo, voy a devolver el resultado de este if true y false, que es o devuelvo lo que resulta este bloque o devuelvo lo que resulta este bloque. Quien escribió este código puso el retorno acá afuera, podía haber puesto un retorno acá y un retorno acá. Pero nosotros sabemos que en el if true y false lo podemos escribir así. Entonces dice, yo soy el 1. Si soy el 1, devuelvo 1 como resultado. Si no soy el 1, entonces me multiplico a mí. En realidad uno lo hace, el orden sería diferente. Es paréntesis, unarios, binarios, palabra clave. Entonces, si yo no soy 1, paréntesis, a mí me mando restame con 1. O sea, yo era el 8, ahora es 7. A 7 le digo factorial.
Eso se calcula. Cuando eso termina, me multiplico a mí por lo que el 7 me devolvió cuando le dije factorial. Bueno, así se lee ese método. Es un método, de paso, miramos cómo queda la recursión en objetos. Entonces, así funciona el factorial. Vamos a escribir test para el factorial. Entonces, dijimos, como vas a testear métodos de la clase entero, necesitas hacer una subclase de test case que se llame test integer. Cosa de que uno encuentra rápido cuál es la clase de test que corresponde a integer. Se llama test integer. Uno podría ponerle cualquier nombre, pero hay ciertas convenciones que hacen que el ambiente pueda saber, por ejemplo, en muchos ambientes, cuando uno está en una clase, puede navegar a la clase de test. ¿Y cómo sabe cuál es la clase de test que corresponde a una clase particular en el ambiente? Y bueno, porque sigue ciertas convenciones. Entonces hago una subclase de test case que se llama test integer. Y yo sé que para hacer estas pruebas voy a necesitar ciertos objetos. En particular, y ya vamos a ver cómo elegí esos, voy a necesitar un 0, porque es un caso en el que no está definido. No, mentira, porque es un extremo. Voy a elegir un número negativo. Fíjense, defino variables de instancias donde mi test case va a guardar algunos objetos de prueba que voy a usar en todos los tests. Entonces, el fixture, esos objetos que yo preparo para las pruebas, va a estar guardado en variables de instancia de mi clase, mi test case. Entonces, voy a tener una variable de instancia que se llama 0, donde voy a guardar un 0. Una variable de instancia small, donde voy a guardar un número chiquito. Una variable de instancia big, donde voy a guardar un número grande. Y una instancia neg, donde voy a guardar un número negativo. Porque son las cosas que yo sé que voy a necesitar en todos los tests que voy a hacer en integer, en principio. Entonces, la clase test la pongo aparte, no la pongo en el mismo paquete que la clase que voy a probar. Son dos preguntas y Artu contesta algo. Bueno, uno normalmente separa los tests en un paquete diferente en todos los lenguajes, en todas las tecnologías. Uno separa los tests del código porque probablemente los quiere repartir por separado. Cuando uno despliega el servidor de producción, el código, los tests no tienen que ir. Pero en los servidores de desarrollo sí están los tests. Entonces, por lo general, uno separa en dos paquetes. En Faro lo podemos hacer con dos paquetes, o lo podemos hacer yo lo hago por la dimensión que tienen en las aplicaciones que yo hago, yo lo separo en dos tags, dos etiquetas dentro de un paquete. En Java los separo en distintos paquetes y después los despliego en diferentes archivos .jar. Eso por un lado. Y por otro, lo de los nombres. Los paquetes y los nombres no tienen relación. Todas las clases que son test de otra clase, por convención se llaman test, nombre de la clase para la cual son los tests. Bueno, si los metés en el mismo paquete, Juliana, usa otro tag, porque vos querés encontrarlos rápido. Pero eso son convenciones, en este caso, dentro no solo del lenguaje, sino del ambiente de desarrollo. Bueno, entonces, dijimos, tenemos nuestro test case que tiene como variable de instancia el fixture, los objetos que yo sé que necesito para casi todos los tests. Esos objetos se preparan en un método que se llama setup con mayúscula, up mayúscula. Acá es muy tonto el setup. Inicializa esas variables. En 0 pone el 0, en small pone un número chiquito, podría haber sido el 1, pero bueno, elegimos el 2, en big pone un número grande, en negativo pone un número negativo. Ahora elegimos cuáles son estos. Y uno podría implementar el método teardown. En este caso, como son variables de instancia de un objeto que se va a crear cada vez que se ejecuta un test y después se lo va a llegar al garbage collector, me doy cuenta que no necesito escribir teardown. No hay nada que no limpie el garbage collector.
Y después, como voy a testear una sola funcionalidad, el factorial, entonces tengo que escribir el método test algo. Ese método se llama test factorial, porque es el test que corresponde al método factorial de la clase entero. Y dijimos, en un test dentro de un método test se hacen dos cosas. Se hace ejercitar el objeto y después chequear. A veces ejercitar es enviarle muchos mensajes. En este caso, ejercitarlo es simplemente mandarle el mensaje factorial. No hay nada que tenga que hacer antes. En el caso de que yo quiera testear el método promoción de la clase alumno, por ahí yo antes le tengo que hacer dar unos exámenes y después le digo, ¿promocionó? Y yo sé que si le hice dar varios exámenes y, no sé, se sacó 4 en todos, el promoción... ¿Estoy muteado? No, no. ¿Me sigue escuchando? Minti, Inti. ¿Ahí escucha? ¿Seguí escuchando? Ah, bueno. No, no sé qué ha sido. Entonces, si ejercitar el objeto implica enviar varios mensajes, estarían acá al principio del método de test. Ejercitar en nuestro caso es solamente enviar el mensaje factorial, entonces lo ejercito entre paréntesis, básicamente. Y después tengo que chequear que el objeto respondió al último mensaje de la ejercitación o a un chequeo que le hago después, respondió como yo esperaba. Está en el estado, hace lo que yo esperaba. En el caso de factorial, por ejemplo, si al objeto small, que es 2, yo le digo factorial, debería el resultado dar igual a 2. Yo sé que si al 2 le digo factorial, debería dar 2. ¿Cómo chequeo? ¿Cómo le digo a mi clase de test, chequea que esto sea así? Bueno, self en este caso, ¿quién es self acá? A ver si se avivan, ¿quién es self acá? Este método donde está escrito, ¿quién es self? Es el test. Juliana, testing... Ay, bueno, entonces, una tontera voy a decir de purista. Juli contesta test integer. Test integer es la clase. Entre las tres respuestas, la respuesta correcta a quién es self es una instancia de test integer. Porque test factorial no es una clase, no puedo tener instancias. Test factorial es un método. Y test integer es una clase. Entonces self es... Vamos de vuelta. Muy bueno, muy bueno. Entonces, yo hice una subclase de test integer. Inti. ¿Me va siguiendo? Hice una subclase de test integer. ¿No? En esa subclase implementé, bueno, agregué 4 variables de instancia e implemento el método setup así. Luego implemento el método test factorial. Test factorial es un método en la clase test integer. Ahí volvimos. Entonces, self es una instancia de test integer que recibió el mensaje factorial. Acá lo que confunde es que no parece obvio que esto es un método. Al no tener corchetes ni esas cosas a veces se pierde. Bueno, pero estamos... Entonces, dentro de un test, yo estoy programando métodos de test case. Entonces, para chequear algo, al test case le digo, asegúrate de que esto es verdad. Assert es un método que entienden todos los test case, lo heredan de la clase abstracta test case, y si lo que viene como parámetro da verdadero, el test pasa, el assert pasa. Si lo que viene como parámetro es falso, ese assert falla. Y ese test case marca, opa, esto falló. Ya va juntando material para decir, este test falló.
pero no frena acá. Si esta parte del test falla, no frena acá, sigue testeando. ¿Mm? Entonces, lo siguiente que hace es, se asegura de que cuando a Big le digo, o sea, que esto da verdadero, que cuando a Big le digo factorial, eso es igual a este número. ¿Mm? Y acá aparece una cosa rara. Entonces, nuestros tests van a tener self-assert tal cosa o self-assert equals. ¿Eh? Ahora vamos a ver eso. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero testear que tal cosa da un error? ¿Cómo digo? ¿Es igual a error? No, entonces, la forma en la que yo hago un test que se asegura que algo da error o que algo no da error es, en lugar de con el método asegúrate de que, es con el método debería levantar. Entonces, yo sé que si le hago factorial a neg, que es -1, eso debería dar un error para que este método factorial funcione bien. Entonces, ¿cómo chequeo que factorial de -1 da error? Bueno, digo self, asegurar que, y va un bloque como parámetro. Si piensan un poco, se van a dar cuenta que eso es un bloque para que no se ejecute inmediatamente y esto realmente explote. Le digo, test case, o sea, yo mismo, asegúrate de que cuando ejecutes este bloque, hacelo vos tranquilo en otro lugar donde no se rompa. Pero cuando lo ejecutes, fíjate si levanta este error, porque si no lo levanta, falló. Acá hay un punto al final que no se ve. Y bueno, después hago otra certa al final. Bueno, entonces, dentro de un método de test, uno va a enviar mensajes a los objetos del fixture para ejercitarlos y después el test se va a decir mismo assert o should raise para chequear que las cosas quedaron como uno esperaba. Hasta ahí. Si hacen los ejercicios de la práctica. Buen nombre. Buena pregunta. Cuando, por ejemplo, el método se llama factorial 2 puntos en 2 puntos, el nombre del test se llama test factorial en. ¿Mm? Armás una palabra con todas las palabras claves armando mayúsculas. Es de vuelta convención que usamos en Faro. Faro se va a dar cuenta que ese test corresponde a ese método. ¿Más preguntas? Digo, esto va a empezar a consolidarse cuando hagan algunos ejercicios. Yo les sugeriría que una vez que se saquen el parcial de encima, hagan los ejercicios opcionales, eso si tienen ganas, si no están muy detonados. Y mi forma de convencerlos para que los hagan es un profesional que sabe escribir tests es más confiable que un profesional que no sabe. En una entrevista, ustedes pueden sacar la carta de yo sé escribir test de unidad y otros no. La diferencia entre usar paréntesis y corchetes, gracias Ana por la pregunta. Yo ahora después voy a hacer una acotación respecto al comentario de María Agustina, de que se convirtieron en los mejores amigos, una anécdota les voy a contar. Bueno, entonces, para entender la diferencia entre paréntesis y corchetes, hay que remitirse a uno de los videos de las primeras clases en las que hablé de clausuras léxicas. Las clausuras léxicas es algo que van a ver con mucha frecuencia como profesionales. En distintos lenguajes tienen distintos nombres y distintas formas, pero básicamente son porciones de código cuya ejecución se va a hacer más adelante. En Smalltalk le llamamos bloques. Si uno mira estos dos renglones, la forma, el orden en el que esto se va a ejecutar es, estoy mirando este. Entonces, este renglón se va a ejecutar en este orden. A Big, primero mensajes unarios. A Big le mando el mensaje.
primero mensajes unarios, pero primero los paréntesis. Entonces, primero se hace este paréntesis. A big le digo factorial. A eso le digo sos igual que esto. Ese objeto que me devolvió es el parámetro a este assert que se hace último. Eso fue ahí. Analizamos este. Esto no es un paréntesis, esto es un objeto. Esto es un objeto que define una porción de código que se va a ejecutar cuando alguien a ese objeto le mande el mensaje value. Entonces, cuando esta línea se ejecuta, esto que está acá adentro no se hace. Lo primero que se hace es, a self se le envía el mensaje should raise con dos parámetros, la clase error y este objeto. Ese mensaje factorial al negativo no se ejecuta acá inmediatamente. Ese bloque se evalúa cuando este lo decide. No sabemos cuándo pasa, pero probablemente lo que ese objeto hace es, como sabe que probablemente al ejecutar ese bloque, al decirle value a ese objeto, se va a ejecutar lo que está dentro del bloque y eso va a explotar todo, lo hace dentro de un try-catch, por ejemplo. El try-catch, en otros lenguajes, es la forma de ejecutar códigos que vos sabés que puede levantar error y no querés que explote. Pero sí querés enterarte si levantó el error o no. Entonces, la diferencia, de nuevo, entre el bloque y el paréntesis es que el paréntesis se va a ejecutar inmediatamente y el bloque se va a ejecutar cuando éste decida y lo evalúe. Y en relación a los test, ¿se convirtieron mejores amigos? Bueno, eso lo dejamos para el cierre. Haceme acordar, Agustina. Bueno, entonces, ahí les conté un poco sobre el should raise o assert, la diferencia entre los dos. El should se usa cuando yo quiero testear si hay o no hay excepciones, y el assert cuando quiero ver un estado. Bueno, entonces, ¿qué testeamos? Esta es la parte, digamos, más interesante. Lo otro era cómo escribo test. Lo otro es programar. Es tecnología lo otro. Esto es metodología. Idealmente uno querría que todo el código estuviera testeado. A ver, a frenar un cachito. Idealmente uno querría que todo el código esté testeado, lo que se llama un 100% de cobertura. Pero escribir test tiene un costo. Lleva un esfuerzo. Escribirlos y mantenerlos lleva un esfuerzo. Entonces, no tiene sentido testear cosas que yo sé que no se pueden romper. Testear todo lo que puede llegar a pasar no es práctico, no sería productivo. Entonces, lo que uno, creo que teníamos, a ver dónde lo teníamos. Yo tenía esta, pensé que tenía un slide donde decía eso. Entonces, uno testea porque quiere asegurarse de que aquello que se puede romper no se rompe. Entonces, uno testea para encontrar bugs. La función de uno cuando escribe test es ponerse en abogado del diablo y ser guacho con el código y intentar encontrar los bugs. Yo no escribo test que yo sé que van a pasar, por más que me quiera hacer una caricia. Yo escribo test porque quiero que den rojo. Porque cuando yo escribí un test y vi un rojo, quiere decir que encontré un bug y lo corrijo y ahora sí tengo un verde. El verde bueno es el verde que viene después del rojo, no el verde que yo lo hice porque ya sabía que iba a dar verde. Entonces, no escribo test para todo, escribo test para aquellas cosas que sé que se pueden romper porque son complicadas, que si se rompen son difíciles de encontrar, que si se rompen tienen mucho impacto, que es muy frecuente que se rompan. Y eso es para saber para cuáles métodos escribo tests, ¿no? Entonces no escribo test para todos los métodos, escribo test para aquellos métodos en los que yo sé que puede haber un rojo. Y escribo y preparo el fixture y la ejercitación y los chequeos
para ir a los lugares donde puede estar el rojo. Intento encontrar el bug. Entonces, respuesta a la primera pregunta que se están haciendo. ¿Tengo que testear todos los métodos? No. Testeo aquellos métodos en los que sé que puede haber problemas. Por ejemplo, no testeo getters y setters. Testeo aquellos métodos que son públicos, porque supuestamente los privados se usan dentro de los públicos, y dentro de los métodos que son públicos, testeo aquellos que yo digo, este si se rompe va a ser un problema, o este es tan complicado que por ahí se rompe. Eso en cuanto a qué métodos testeo y qué métodos no. Ahora, estoy testeando un método. ¿Cómo elijo qué casos testear de ese método? ¿Cómo elijo qué valores probar? ¿Cómo elegí en el factorial qué números usar? Y ahí hay dos técnicas que vamos a charlar, que básicamente me ayudan a encontrar cuáles son los casos importantes. Uno se llama particiones equivalentes y el otro se llama valores de borde. Y para los que preguntaban qué es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, particiones equivalentes. La idea de... Entonces, estamos hablando de, ya decidí que voy a testear determinado método. Tengo que, ese método implica que lo voy a probar con ciertos parámetros o con el objeto en cierto estado. Pero, como en casi todos los sistemas, mis objetos o mis parámetros no van a tomar 1, 2, 3, 5 valores. Van a tomar muchísimos valores. Por ejemplo, el saldo de una cuenta bancaria puede tener cualquier valor. Y yo sé que no puedo probar con 1, con 2, con 3, con 4. Entonces, ¿cómo elijo si pruebo? ¿Pruebo con el 8 y con el 1000? ¿Cómo elijo esos valores? Bueno, en esos casos, lo que uno tiene que pensar, uno se tiene que dar cuenta, bueno, a ver, probar con 10 y probar con 11 es lo mismo. Ahora, probar la extracción en cuenta bancaria. Con 10 y con 11 es lo mismo, pero con 0 no. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? O probar con 10 y con 11 es lo mismo, pero no es lo mismo probar con 10 y con menos 10. Entonces, hay una concepción de que ciertos valores son lo mismo, están en el mismo grupo, están en lo que se llama una partición equivalente. Entonces, probar con cualquiera de ellos da lo mismo. Si pruebo con el 8 y pruebo con el 9, no voy a encontrar un bug. Porque el 8 y el 9 yo me doy cuenta que están, para este algoritmo, dentro de la misma partición. En el caso de atributos o parámetros que yo sé que pueden estar en rangos, bueno, defino cuáles son esos rangos. No sé, por ejemplo, en el del factorial tenemos los positivos y los negativos. En el de las cuentas bancarias, los saldos, tenemos los positivos y los negativos. No sé, si tenemos algo que tiene que ver con controles de temperatura y probablemente tengamos temperaturas negativas, temperaturas entre el 0 y el punto de ebullición del agua o del artefacto que estoy, del líquido que manejo, y valores por sobre el valor de ebullición, por decir algo. Uno encuentra, conociendo el dominio, rangos en los que hay particiones equivalentes. Entonces, al menos hay que probar con un valor que esté obviamente dentro del rango y con uno que esté afuera. Si el rango es los números positivos, o el caso de el agua, valores entre el punto de congelamiento y el punto de ebullición, bueno, algo en el rango sería 50, pero da lo mismo elegir 50 o 49. Y algo afuera, 101 menos 1. Para casos en los que hay, en vez de rangos conjuntos, por ejemplo, alumnos que promocionan y alumnos que no tienen comportamiento diferente, bueno, pruebo con uno que esté en cada partición y uno que esté fuera. Uno que promociona, uno que no promociona y uno que no sepa. Uno que no sé su estado. Ese estaría fuera de las dos particiones. A eso se llama particiones equivalentes. Y alcanza
compensar cuáles son las particiones y quedarse tranquilo que si uno agarra un elemento de la partición y uno de afuera, ya cubrió ese test en términos de particiones equivalentes. ¿Mm? Sí, suena a probabilidad, suena también a conocer el dominio. ¿Mm? Y también uno tiene que conocer cómo funciona el algoritmo, ¿no? Yo sé que da lo mismo extraer con 100 que extraer con 120, o no sé, algo con la temperatura 50 y 51, porque sé qué es lo que hace el algoritmo. Uno testea sabiendo cómo funciona, intenta encontrar el problema. Probabilidad, si uno lo quisiera hacer probabilístico, buscaría valores random. Pero acá no quiero valores random, porque yo quiero saber qué valor puse para saber cuál es la respuesta. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir test de unidad y no sabía esto, generaba números random. Para, no sé, yo me sentía más tranquilo si no siempre probaba lo mismo. Quería que a veces fuera con temperatura 2, a veces con 98, a veces con... Pero entonces me guardaba ese número random en una variable y después me di cuenta que ese azar no me servía porque la idea de un test es testear una condición que uno conoce para buscar una respuesta que debería ocurrir en esa condición que uno conoce. ¿Particiones equivalentes quedó claro? Y el otro caso que sugerimos nosotros, bueno, van a ver en ingeniería de software, cuando vean testing, que hay más técnicas, hay mucho más de técnicas de testing, ¿no? Todos los caminos, no sé, bueno, hay muchas estrategias para diseñar tests. Nosotros les damos estas dos porque son las que, al menos con esta, uno se siente un poco seguro de sus test de unidad. La otra se basa en la idea de que, la primera se basaba en, si yo encuentro los rangos o las particiones, yo sé que cualquier valor de la partición, el código se va a comportar igual. Esta otra se basa en saber que, por lo general, las cosas se rompen en los extremos. Entonces, si yo tengo factorial que está definido entre el 0 y el infinito, o 0 y un número muy grande, entonces, si se rompe, se va a romper en el 0, en el 1, en el -1 o en un número recontra grande cerca del infinito. No se va a romper en el 10, en el 8, en el 9, en el 7. Si yo tengo esta cosa que controla los sensores de temperatura, y si falla, no va a fallar en el 54, para algo que controla la temperatura del agua. Va a fallar cerca del 100, en el 101, en el 99, en el 100, en el 0, en el -1, en el 1. ¿Mm? A eso se le llaman valores de borde. Entonces, además de elegir valores que estén en particiones de equivalencia, que estén dentro de las distintas particiones, pruebo los números o los valores que están en los extremos. Entonces, pienso, bueno, para el caso del factorial, ¿cuál es el extremo en el que esto funciona? O cuál es uno de esos extremos que hay. Dijimos, está definido. Mi método está definido para todos, porque funciona en los negativos, dando excepción, y funciona en los positivos. Pero, si en los negativos, en la partición de los negativos, en particiones equivalentes, yo tomaría cualquier número negativo. Pero además, quiero un extremo de la partición de los negativos. El extremo de los negativos es el -1. Entonces, pruebo en el -1 porque por ahí, en ese extremo, no anda. Capaz que el -1 me alcanza como, lo tomo también como un valor de partición equivalente. Bueno, el -1 es el ejemplo que tomo de los negativos, pero además es un extremo. O puedo agarrar y decir, bueno, para no mezclar, tomo uno que es dentro, no en un extremo de la partición, -10, y tomo el -1 como extremo de esa partición. Luego de los positivos, tomo uno que esté en el centro de uno que esté dentro de la partición equivalente, 10, y otro que esté en el extremo. En ese caso, el extremo es 0.
Y entre los dos, valores de borde y particiones equivalentes, puedo tener buenos tests. ¿Quedó claro eso? Las dos heurísticas, particiones de equivalencia y algunas preguntas respecto a esas dos, particiones equivalente y valores de borde. A veces, bueno, acá alguno está enojado porque dice, pucha, me hicieron escribir test y no me explicaron. Entonces, para ese que se enojó porque les hicimos escribir test y no les explicamos, tengo dos cosas para decirle. Primero, no podemos explicar todo, había cosas que eran prioritarias, entonces algunas cosas las tuvieron que practicar sin que nosotros le demos toda la teoría, que es lo que estoy haciendo ahora y vamos a hacer el año que viene. Pero además, hay una situación que se da en el aprendizaje que es, cuando te cuentan la respuesta a algo, no tiene el mismo efecto en tu proceso de aprendizaje si ya habías intentado responder que si todavía no habías intentado. Entonces, créanme que ese haber escrito tests y ahora darse cuenta que los escribieron mal, fue un aporte a su proceso de aprendizaje. Lo que hubiese sido una pena es que los evaluáramos sin evaluarlos en eso sin decirles, sí, y después explicándoselo, ¿no? Pero digo, porque seguro algunos, parte de mi preocupación de contarles esto tan tarde era cómo les explico que los hicimos trabajar un tiempo usando lo básico, la intuición, y ahora le estamos dando un poco de teoría. Pero bueno, esa fue la explicación. Tengo un test que evalúan 3 métodos al mismo tiempo. Claro. Un método por test. Bueno, hay muchas cosas que vamos a aprender. Por ejemplo, yo tengo que testear un método de este objeto. Ahora, para que este objeto funcione y yo le pueda enviar ese mensaje, ese método necesita interactuar con otro montón más. Entonces, en el fixture yo creo este y todos los demás. Cuando testeo ese método, ¿estoy testeando este o estoy testeando todo el grafo? Bueno, esa es una de las problemáticas que van a discutir el año que viene. Hay técnicas para asegurarte, primero, eso tiene dos problemas. El que falló es este o alguno de los que estaban atrás que yo preparé para que este funcionara. Yo veo que falló este método. ¿Acá o está en algo de lo que preparé? Pude aislar bien ese método. Segundo, testear todo esto, para testear este método, armar toda esta cosa, es muy caro. Bueno, en esos casos se utilizan unas técnicas que se llaman mock objects, que vamos a ver el año que viene. Bueno, como para cerrar test, entonces, uno testea porque tiene un objetivo. Uno quiere encontrar bugs. Van a escuchar que a veces se habla de la cobertura de los tests. Y uno piensa que 100% cobertura es a lo que uno tiene que apuntar. Y no es cierto. Si uno tiene 100% de cobertura, probablemente está testeando cosas que no es necesario testear. Depende mucho del caso. Por supuesto que si uno le dice al cliente, esto tiene tanta cobertura de test, como no sabe cómo diseñaste los tests, vos podés haber puesto. Además, hay sistemas que chequean cuando uno corre en los tests cuánta cobertura tenés. Se fija en este test, ¿cuáles métodos se ejecutaron? Y asume que esos métodos fueron testeados. Y eso no es cierto. Los métodos se ejecutaron, pero vos no sabés si el test chequeó bien que funcionaron. De la cobertura es una cosa para agarrar con pinzas. Lo que uno tiene que saber es que uno testea para encontrar bugs. Otra cosa, no escribo los tests al final. Yo cuando me doy cuenta que estoy escribiendo algo que se puede romper, ahí escribo el test.
De hecho, van a ver, bueno, ¿escucharon hablar de TDD? ¿Alguien dijo TDD? ¿Dónde vieron el término TDD? Bueno, TDD es una filosofía que se inspira en aquellas ideas que Ken Beck tuvo cuando empezó a hablar de Extreme Programming. De hecho, tengo un recuerdo de haber estado tomando con la profe Ale Garrido y Ken Beck en un barcito en Austin en una conferencia de programación orientada a objetos, de haber estado, yo tenía algún par de años más que ustedes porque entré a hacer investigación en el LIFIA cuando estaba a punto de recibirme, y como muchos otros en esa época terminamos yendo a conferencias de orientación a objetos en Estados Unidos, como alumnos voluntarios que participábamos ayudando en las conferencias, y recuerdo haber estado tomando una cervecita con Ken Beck, después de que durante el día Ken Beck había estado sentado con un montón de gente contándoles qué era para él Extreme Programming, usando ese unit. En esta idea del Extreme Programming, de esta idea del Extreme Programming sale la idea de somos tan extremos que testeamos antes de escribir el código. Yo escribo primero el test, aunque sé que cuando lo ejecute va a dar rojo porque ni siquiera programé el código que resuelve, el código funcional que resuelve lo que el test testea. A eso se le llamaba, en principio, Extreme Programming. Lean en algún momento sobre la historia de Extreme Programming porque tiene cosas muy locas. Hubo una época en la que programábamos, y ahí viene la anécdota después, programábamos dos personas con un teclado. Hay una cosa que se llama pair programming, que es dos personas en un monitor, con un teclado, con un mouse, y cuando una hace una pausa porque está pensando, la otra puede sacarle el teclado y seguir programando. Piensan las dos en voz alta. Y bueno, en el marco de eso aparecía esto de primero escribo los tests y recién después escribo el código. Se llamaba Extreme Programming, ahora se llama Test Driven Development. Primero escribo los tests que de alguna forma dicen hacia dónde va el código. Tiene dos ventajas, entre otras. Una es, para escribir el test tenés que entender bien qué es lo que vas a hacer y cuáles son las situaciones en las que funciona y las que no, cuáles son los extremos. Escribís los tests y después cuando vayas a escribir el código tenés todo mucho más pensado. Segundo, no corres el riesgo de escribir el código y decir, mañana escribo el test y nunca lo escribís. Y entre las anécdotas conectado a lo que decía Agustina, creo, de la tranquilidad, cuando yo empecé a meterme en esto, estaba haciendo el doctorado con otro grupo de locos programando en un centro de investigación en Alemania, dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer esto de escribir tests. Todavía los escribía después. Y en Alemania hay una cosa, bueno, cada uno conoce anécdotas de Alemania, ¿no? Pero en Alemania, sobre todo en el lugar donde yo trabajaba, eran muy estrictos con los horarios de trabajo. Vos tenías que trabajar 38.5 horas a la semana. En vez de 40, 8 horas todos los días, eran 38.5. Y completabas en una planillita. Y todos te creían que lo que vos ponías, obviamente, era lo que hacías, y tu jefe se enojaba si hacías muchas horas de más. Porque no te podían dar vacaciones extras y qué sé yo. Y los viernes hay en Alemania una cosa que se llama, le dicen Feierabend, le dicen, o al menos ese era el saludo que se hacía ahí, los viernes, que era, si no era Feierabend, que era los viernes todo el mundo se iba a su casa a 3:30 de la tarde, porque se dejaban el 2.45 horas de las 40 para irse antes el viernes. Y claro, cuando mi tarea era, yo cuando empecé el doctorado, mucho de mi trabajo tenía que ver con desarrollar prototipos. Y a veces yo me colgaba y me quedaba laburando, o a veces a última hora, no sé, el viernes a las 2 de la tarde metía mano en el código, encontraba un bug y no me podía ir.
Entonces, cuando empecé a hacer, o me iba y me quedaba todo el fin de semana mal, que el lunes tenía que volver a encontrar ese bug. Bueno, a partir de que empecé a usar test de unidad, me iba tranqui, porque yo sabía que había quedado todo andando. Y bueno, eso pasa, ustedes que hoy están trabajando en hacer aplicaciones que están en producción todo el tiempo, o que por ende ustedes escriben su código, se van, porque otra cosa que pasaba es, yo por ahí me iba, pero Axel, mi colega, se quedaba programando código que usaba el mío. Entonces, el toque tenía bueno, WhatsApp no existía en esa época, a gatas teníamos SMS. Me llegaba un mail en el que me preguntaba por qué tal cosa no andaba. A partir de que yo dejaba todos mis test en verde, y siguiente problema lo vemos el lunes. Así que, sí, toma Soda Club, se llama. No, mate clavo, club mate se llama. Es una bebida en base a yerba mate, sí. Club mate. Club mate. Sí, la toman mucho los estudiantes universitarios, club mate. Ahora andás a ver si toman eso. En esa época, club mate era el Red Bull de los estudiantes. Club mate. Entonces, a ver qué cosas más me preguntaban. Bueno, y con eso, muchachos, cerramos nuestra experiencia compartida, al menos así de sincrónica de orientación a objetos 1. ¿Alguna cosa más que quieran que charlemos antes de ir cerrando? ¿Cómo es el coloquio? Me está matando. Probablemente les demos más información más sobre la fecha. Entiendo que el coloquio, a ver, voy a hacer lo que, entonces, voy a cátedras, a ver dónde mencionamos el coloquio. Está en... está en la organización de la cursada en detalle. Entonces, coloquio. ¿Qué les dijimos a ustedes de coloquio? Quienes aprueben el examen parcial con calificación muy bien, MB o excelente, acceden a la promoción de final de la materia con coloquio. Tendrán lugar en febrero de 2021. La razón por la que pusimos esto es porque de alguna forma tenemos que verlos cara a cara y hacer un chequeo de que esa persona que promocionó son ustedes, de que sabe lo que dice que sabe en esa promoción. Y no sabemos cómo va a ser porque depende mucho de cómo estemos en febrero de 2021. Cuando escribimos esto, teníamos mucha esperanza de que en febrero de 2021 sería presencial. Y ojalá que sea presencial. Ojalá que sea presencial. Yo tampoco tengo tanta esperanza. A ver, yo tengo mucha esperanza. Un análisis probabilístico de la realidad dice que es muy difícil, ¿no? ¿A dónde estuviste en Alemania, Inti? ¿En qué lugar? Berlín, qué lindo. Oh, vos sabés que yo vivía, y acá ya, bueno, voy a dejar de grabar. ¿Quieren alguna pregunta técnica más? Y después nos quedamos charlando con lo que quieran un ratito de la vida, yo tengo un rato más. ¿Alguna pregunta concreta? Si no, freno la grabación. Bueno, listo, freno la grabación. No, si es si es una pregunta digamos, de la materia, preguntala, así queda grabada. Porque ahora nos vamos a poner a charlar de la vida. El color de los test. Vi que preguntaste y se me pasó. Rojo es, hay un error. O sea, explotó. Levantó una excepción y el test no esperaba una excepción. Amarillo es, no hubo excepción,
Ah, bueno, no hubo excepción, pero no dio el valor que se esperaba. Verde pasó. Porque sí, metele mano. A ver, son una convención, entonces uno está tan acostumbrado a que sean los colores del semáforo que si vos los cambiás, vas a tener que explicar cómo se interpretan. En todas las herramientas se usan esos tres colores porque se tomó como una convención, ¿eh? Porque son los colores del semáforo. Pero vos los podrías cambiar y métale mano, fíjate dónde están. En Faro tenés todo el código fuente ahí, así que podés cambiar lo que quieras. Bueno, y ahora sí apago la grabación. Eh, Les digo igual antes de apagar que cerrando las teorías les agradecemos todo el equipo. Ya vamos a tener otro espacio. Imagino que los JTP van a generar un espacio, una última charla para que nos juntemos. Un saludo final de fin de año, pero bueno, igual desde la teoría les agradezco la buena onda, la participación en las teorías y nos vemos en Objetos 2. Y con eso cierro la grabación y me quedo con los que se quieran quedar un ratito charlando.